Cada vez son más las personas que acuden a mi consulta para que les ayude a mejorar sus relaciones de pareja. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de una ruptura sentimental? Puede que este sea tu caso, que te encuentres en esa situación y sientas que has perdido a tu media naranja y ya nunca más vas a encontrar a nadie igual. Olvida esta idea, probablemente te encuentres atravesando por una etapa del duelo. Tranquilo, yo puedo ayudarte a superarlo. El primer paso es analizar objetivamente qué es lo que no funcionaba y aprender a relativizarlo. Es tan sencillo como que unas veces las relaciones funcionan y otras no. Por ello, debes de afrontar una ruptura con la mayor normalidad posible y confiar en un futuro mejor. Date tiempo, ahora no te ves capaz, estás atravesando por las etapas del duelo y eso solo se consigue con confianza y con paciencia. Al final saldrás adelante y además mucho más fuerte y seguro de ti mismo. Ahora voy a darte unos consejos para que puedas superar una ruptura de pareja. Desahógate, no reprimas tu deseo de hablar del tema, búscate a amigos y familiares dispuestos a escucharte. Nada de quedarte en casa, sal a la calle, hay mucha vida ahí fuera. Al principio puede que no te apetezca, pero créeme, lánzate, pronto verás los resultados. Ahora bien, atención, salir es fundamental, pero no hay que usarlo como vía de escape. Debes afrontar tus sentimientos y reflexionar al respecto. Haz las cosas que te gustan, bailar, hacer deporte, escuchar música, esas cosas que te dan un chute de adrenalina y alegría. Piensa en ti, haz las cosas por tu propio bien y no por despecho o para demostrar nada a nadie. Si crees que llevas mucho tiempo estancado, recordando una relación rota y no te ves capaz de empezar una nueva relación, es momento de pedir ayuda profesional. No dudes en contactar conmigo, veremos en qué etapa del duelo te encuentras y crearemos un plan de acción para que te comas el mundo. No lo olvides, confía en ti siempre.